Les extrañé hace 8 días. Definitivamente compruebo que no es lo mismo estar a distancia que estar aquí. Es totalmente diferente. Aunque no me perdí nada de lo de hace 8 días. Y me sorprendió, y los maestros quedaron sorprendidos porque el hermano Pedro predicó 32 minutos. Y los maestros iban a mitad de su clase. Entonces, o los hemos mal acostumbrado nosotros a que nos tardamos más, o estamos mal nosotros porque nos tardamos más. Bien, abre tu Biblia. Espero que la traigas, ojalá físicamente, porque luego yo dudo si cuando sacan su teléfono están viendo la Biblia o están viendo sus mensajes. Así que abre tu Biblia, vamos a leer unos versículos y después oramos, ¿te parece? Primer libro de Reyes, vamos a leer del capítulo 16, del verso 29 al 33 y después el 17:1. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oremos. Háblanos, Dios. Como iglesia estamos necesitados de verdaderamente oír tu voz. No queremos tomar tu palabra a la ligera. Queremos escudriñarla y profundizar y encontrar las verdades que en ella hay. Pero no solo encontrarla, Señor, queremos vivir conforme a los estándares que tú demandas de nosotros. Guíame, Señor, en esta exposición, que sea, Señor, tu Espíritu el que pueda hablar a los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, la tarea hablaba de superhéroes, ¿verdad? Y hay una lista, ¿sabían que hay una lista en la Biblia de superhéroes? Está en el capítulo 11 de Hebreos. Muchos le han llamado la lista de los héroes de la fe. Pero no sé si te ha dado curiosidad o un poquito de sorpresa que en esa lista no viene Elías. ¿Te has descubierto que no viene Elías? Y sin embargo, Elías es un personaje, un ícono en la Biblia. Digamos, es el prototipo de los profetas. Y aunque la historia del profeta Elías se relata en unos cuantos capítulos de la Biblia, el impacto que él llegó a crear en su sociedad perduró y perdura hasta nuestros días. En los días de Jesús, ahí en los evangelios, en Mateo 27, en Marcos y en Lucas, relata que cuando Jesús fue crucificado,
Y él mismo dijo, lava, lava sabactani, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Enseguida la gente que lo oyó, dice que cuando escuchó esta expresión de Jesús, dijeron, a ver, espérense, creo que está llamando a Elías. Habían pasado muchos siglos desde que Elías hizo su aparición en esta tierra y se seguía hablando y seguiremos hablando. En otra ocasión, en el monte de la Transfiguración, apareció Elías junto con Moisés y Jesús. Él representando a los profetas, Moisés representando la ley y Jesús con ellos. Hay muchos que se han atrevido a decir que ahí en Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, muchos dicen que uno es Elías, otros dicen que es Moisés, otros dicen que es Enoc, pero casi todos coinciden en que uno de los dos es Elías. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este personaje. No creo terminar ni en una ni en dos, no sé en cuántas, ni tengo prisa. Vamos a hablar de Elías. Le he llamado a esta predicación, se dice cosa buena. De todo se habla mal y en algunos peor. Dice, este hizo igual o peor que su padre. Si tomamos en cuenta a Jeroboam, Acab vendría a ser el octavo rey después de que el reino se dividió. Si no lo tomamos en cuenta, vendría a ser el séptimo rey. Y tú puedes darte una leidita, una estudiada ahí en el libro de los reyes, cómo la decadencia espiritual de Israel, sobre todo el reino del norte, iba así en espiral. Reyes malos. Pero acá destaca aquí la escritura, que cuando él empezó a reinar, empezó a hacer cosas peores que las que hizo su propio padre. Y entre esas cosas peores, una de las que se mencionan, dice, le fue cosa ligera. Dice, fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y entre esas cosas ligeras dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija, ya me perdí aquí, hija de Etbal, rey de los sidonios. Etbal era un sacerdote sidonio y ellos tenían por costumbres como sus dioses a Baal y a Sera. Baal era el dios de la lluvia, de la fertilidad, y a Sera se la presentaban como la madre de Baal. Entonces este rey, obviamente, al tener hijos, pues les pasan sus costumbres. Jezabel adoraba a Baal también. Y hacen alianzas. Los que han estado viniendo los miércoles o que han seguido los estudios de los miércoles, no se pierdan los próximos, porque hemos estado hablando de esto, de las alianzas o de los matrimonios desiguales o en yugo desigual. Y aunque Acab tenía toda la ley de Dios, la cosa ligera que le fue a él es casarse con una pagana que adoraba a un Dios diferente al que debería de adorar Acab. Y mira, hermano, no sé, hermano, hermana, si eres consciente que cuando tú te casas, no solo te casas con la persona que te casas con todo lo que trae, con todos sus familiares, con todas sus ideas y con todas sus costumbres. No creas que a partir de que te casas es una persona totalmente diferente y tú la vas a empezar a educar. No, trae toda una historia y tú también. Qué bonito sería, ¿no? Ya nos convertimos, ¿sí? Y como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojalá fuera así. Pero cuando dice, si alguno está en Cristo, eso implica estar permaneciendo, ser constante, no quitar la mira de las cosas de Dios, renunciar a todo lo pasado. Eso no se da en un instante. No levanten la mano, pero si ustedes se sinceran ahí en su lugar, ¿cuántos hemos batallado, no solo con lo nuestro, con nuestra educación, con la educación de nuestra pareja, para irle quitando todas esas ideas? Es que en mi casa se hacía así. Pues sí, pero ahora voltea a ver cómo dice Dios que se deben de hacer las cosas. Bueno, Acab, para él fue cosa ligera casarse con Jezabel. Y aunque no dice la Biblia que Acab renunciara totalmente, porque eso lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 18 habla, que Acab seguía adorando también a Jehová, pero permitió que su mujer levantara estatuas a Baal, a Acera, que la adoraran, y él mismo permitió y también incentivó el culto a estos dioses, a estos ídolos. Este era el contexto en el que estaba la situación en ese entonces, una decadencia espiritual. Y bajo esas circunstancias, de repente en el capítulo 17, en el primer versículo, hace su aparición el profeta de Dios, saliendo de quién sabe dónde. Sale de la nada. Digamos así como habla de Melquisedec, que no tenía genealogía, ni pasado, ni futuro, ni nada. De Elías no se sabía nada. Solo da unos pequeños datos. La Biblia dice, Elías Tisbita. Y cuando tú vas a la Biblia, y si quieres, quizás puedes checar un mapa, existe un lugar que se llama Tisbe, a 140 kilómetros de Jerusalén. Está cruzando el río Jordán. ¿Se acuerdan que 2,5 tribus se quedaron del otro lado del Jordán, que no cruzaron? La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Dijeron, sí, vamos, conquistamos la tierra prometida, pero ya déjennos esta porción. Bueno, por ahí está más o menos Tisbe. Es una región totalmente desconocida. Esto quiere decir, o habla del anonimato, podríamos decir, de Elías. No nació en un lugar importante, ¿sí? No era reconocido ese lugar en la historia geográfica, pero de ahí viene Elías. Y simplemente hace así su aparición. Elías Tisbita, y era de los moradores de Galad, y Galad era toda esa región donde estaba Tisbe. Y fíjense la manera en que aparece Elías. De repente aparece y se presenta delante del rey. ¿Te imaginas? Un desconocido se presenta delante del rey y le dice estas palabras: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios envía juicios cuando las cosas no se están haciendo como Él indica. El pueblo de Israel y muchas regiones de ese lugar, muchos pueblos, dependían de la agricultura. Y los que conozcan algo de agricultura saben que la sequía es mortal para la agricultura. ¿Sí? Una sequía lleva a la pobreza. Y por medio de Elías, Dios está mandando un juicio para que Israel voltee los ojos hacia Dios. Ya se estaban olvidando de Dios desde muchos reyes antes. Y acá fue mucho más allá, adorar otros dioses. Y Dios tiene que llamar su atención como tiene que llamar nuestra atención en estos tiempos. Así que la sentencia es, no va a llover.
solo por la palabra de Elías volvería a haber lluvia, según lo que nos dice Santiago. Pero aquí solo la sentencia es: no va a haber lluvia. No sé si en ese momento el rey se pudo haber reído. Pero empezó a pasar el tiempo y no venía la lluvia. A lo mejor venían las cosechas, era necesario que cayera la lluvia. Y conforme empezaron a pasar los días, las semanas, quizás en los días no hubo tanto problema, pero cuando empezaron a pasar las semanas y los meses y no venía lluvia, el rey se empezó a preocupar y quizás recordó a aquel hombre que dijo que estaba en la presencia de Dios, me vino a dar un mensaje que no iba a llover. Y si viene de Dios, esto viene de parte de Dios. Y algunos dicen, un dicho muy mexicano, dice: muerto el perro se acaba la rabia, ¿verdad? Se búsquenme a Elías. Búsquenmelo. Él trajo esta sentencia sobre el pueblo como si él fuera el causante, ¿no? Pero antes de eso, una vez más le viene la palabra de Dios a Elías y le dice: apártate de aquí. Verso 3, estoy del 17. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú si ves que hay una persona como Elías, un hermano, que tiene tal respaldo de Dios, que dice algo y se cumple? ¿Dónde lo dejarías a ese hermano? ¿Dónde lo pondrías? ¿No lo pondrías al frente a lo mejor de una congregación muy grande? Para que haga crecer esto, para que pueda advertir más al pueblo de Dios. Mira, dice Isaías que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. ¿Sabes qué hizo Dios con Elías? Le dijo: apártate de ahí, Elías, sal de la notoriedad. No quiero que los reflectores estén sobre ti, Elías. Vete. Te voy a llevar a un arroyo y estoy dando órdenes a unas aves llamadas cuervos para que te alimenten. Y no sé si tú confías, cuando hay una profecía real de parte de Dios, que esa se va a cumplir. Elías conocía a Dios y por medio de él hubo una profecía que se estaba cumpliendo, que no iba a llover. ¿Y tú sabes de qué se alimentan los arroyos y los ríos? De las lluvias. Y si Dios estaba mandando a Elías a un arroyo, bueno, ese arroyo no iba a durar mucho, Pero puede verse aquí la forma en que Dios trata con su siervo, porque le dice: vete a ese arroyo, yo te voy a sustentar por medio de las aves. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Puede hacer eso y más. ¿No mandó una ballena o un gran pez, si no era ballena, a que se tragara a Jonás? Puede hacer eso y más. Él puede abrir o cerrar los depósitos de los cielos, puede hacer que llueva o que no llueva, puede separar las aguas de los mares. ¿Sí? Todo lo puede hacer. Porque si uno le echa lógica, no es lógico. Los cuervos son animales de carroña, y si algo comen es carne. Y Dios le dijo: por ellos te voy a mandar carne. ¿Tú crees que un animal de esos, un ave de esas, iba a dejar su presa, su comida, para llevársela a otro? ¿Por orden de Dios? Sí. Y tiene por un tiempo Elías que beber
un arroyo. Pero lo importante no es tanto las condiciones en las que va a subsistir, sino la forma en que va a vivir ahí, solo. Se aisló totalmente, no tuvo contacto con la gente. Alguien le ha llamado a Querit el campo de entrenamiento de Dios para Elías. Ahí va a tener que ser tratado por Dios. Y no sé si sepas tú que a lo mejor tus mejores momentos en donde más vas a conocer a Dios es cuando estés solo. No cuando estés rodeado ni de gente, ni de muchedumbres, ni de una familia. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Cuando las circunstancias en las que a Dios te va a llevar van a ser como sucedió con Elías, que quizás poco a poco su arroyo se empezó a secar. A lo mejor algún día tu arroyo, como mi arroyo, se va a empezar a secar. Y va a ser un campo de entrenamiento. Mira, si pueden proyectar Ezequiel 22:30. Si no lo busco yo. Ahí está. Dice el profeta Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este era el hombre que Dios estaba buscando. Y sabes que en nuestros días Dios sigue buscando gente, ¿sí?, que pueda ponerse en la brecha. ¿Qué es una brecha? Es una fisura, una hendidura, una cuarteadura, algo que hace, si es un muro, que fácilmente se penetre por ahí. Y esas brechas hay que repararlas para que no se sufran las consecuencias, ¿sí? Y digamos, Dios aquí está diciendo a través del profeta Ezequiel que está buscando a alguien que interceda por los demás, y lo encontró en Elías, ¿sí? Más adelante lo iba a encontrar en Jesús. Entre esa brecha que se abrió entre Dios y la humanidad, apareció Jesús para cerrar esa brecha. Así que este profeta que hace su aparición aquí, se va y es llevado por Dios hasta Querit. ¿Tú te imaginas si hubo duda en Elías? Dijo, Dios me va a alimentar. Ok, llegué al arroyo, todavía hay agua porque no se había secado, es lo que registra la Biblia, todavía el arroyo fluía agua, pero quizás él tenía el conocimiento de lo que había pasado. Dijo, a lo mejor si el arroyo se seca, Dios puede darme agua de una roca. Pero en cuanto a los cuervos, el primer día, ¿cómo estaría de expectante Elías? ¿Llegarán los cuervos? ¿Me traerán un emparedado de bistec? Y llegaron los cuervos y le daban de comer en la mañana y en la tarde. ¿Alguien tiene idea más o menos cuánto tiempo estuvo Elías en Querit? Fíjense, la profecía fue que no iba a llover, dice aquí en Reyes, dijo durante 3 años. Pero Santiago llega a puntualizar bien, dice en 3 años y 6 meses, 3 años y medio, no llovió. ¿Alguien tiene idea más o menos cuánto estuvo ahí Elías? Los historiadores dicen que estuvo entre 1 año o año y medio en Querit. Ese fue el tiempo que más o menos se calcula que él pudo estar
en ese lugar. Y cuando hay tiempo de hacer algo, debe de aparecer esa persona y a veces Dios lo va a quitar de ahí. Así que vamos a ir viendo esto porque, mira, hay tiempos en que Dios va a formar tu carácter y el mío, y Dios necesita prepararnos. Hace muchos años había un comercial, no voy a decir la marca, pero es de una marca de deportes que tiene una palomita. Y me acuerdo que ese comercial salían varios atletas, un futbolista haciendo entrenamiento, un basquetbolista, creo que hasta un tenista salía. Y la pregunta era, ¿para qué te estás preparando? Y a lo mejor la pregunta aquí para cada uno de nosotros es, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿En qué cosas te estás metiendo, refiriéndome a la iglesia? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué servicio estás inmiscuido? ¿Sí? ¿Para qué te estás preparando por ser cristiano? ¿Nada más para estar aquí? Dicen que dentro de la iglesia hay tres clases de personas. Aquellas que no saben ni lo que está pasando, que pueden llegar y escuchar un aviso y dicen, ¿y eso cuándo fue lo de mujeres? Pues el jueves, el viernes y el sábado. Dicen que hay otra clase de personas que saben y se enteran lo que está pasando. Sí, están con conocimiento de las cosas que suceden, pero hay unas terceras personas que son las que hacen que las cosas sucedan. Y entonces Elías es de esta clase de personas que Dios le ha puesto el ojo, le ha hecho un llamado y le ha encomendado una misión, pero sabe Dios que todavía, al inicio de su ministerio de Elías, aunque hace cosas milagrosas, todavía está verde. Muy verde. Y no sé si tú al principio de tu ministerio hiciste algo así medio espectacular. Yo sí me acuerdo. Yo ni siquiera me reunía en una iglesia. Estaba en un grupo de autoayuda de neuróticos anónimos. Y ahí yo empecé a leer la Biblia junto con otras personas de ahí. Y tomamos una determinación ahí, dijimos, nosotros vamos a hacer todo lo que este libro diga. Todo. Y como a los 2 meses de estar ahí, con las personas que nos reuníamos y supuestamente nosotros éramos los maestros, no asistíamos a ninguna iglesia ni nada. Una de esas personas, cuando que les dijimos que íbamos a hacer todo lo que dijera la Biblia, un día llegó con nosotros y nos dijo, ustedes me enseñaron esto, que vamos a hacer todo lo que dice la Biblia. Habíamos empezado a leer el Génesis, apenas íbamos en el Génesis y él llega y dice, leí el libro de Santiago y dice ahí que si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, que les unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Dice, mi hija padece convulsiones epilépticas. Y si yo les creo a ustedes y quiero que vayan a orar por mi hija y que la unjan, porque quiero que mi hija sane. Tragamos un poco de saliva. Pero sí recordamos inmediatamente, éramos 2 personas y yo más, dijimos, si dijimos eso vamos a creerle a Dios. Dijo, vamos a tu casa. Eran como las 11 de la noche, vivía hasta Vallejo, nos trasladamos hasta allá y le dijimos, ¿tienes aceite en tu casa? Y eso nunca se me ha olvidado. Sacó un aceite 1, 2, 3 de la cocina. Yo no sabía qué aceite era.
Yo creo que si me hubiera dado aceite bardal, le echo bardal. La Biblia dice aceite. Ya después he estudiado qué tipo de aceite preparaban para eso, ¿no? Pero en ese momento tomé el aceite, le eché en la tapita, ahí tantito, tomamos aceite, le ungimos a la niña que tenía como 3 años, y me acuerdo bien porque era de la edad de Cintia, creo, ¿verdad? Ungimos a la niña, oramos por ella y la dejamos. A partir de ese momento esa persona creyó y dejó de darle su medicamento. Tenía una característica esta niña: si la fiebre le subía arriba de 37 empezaba a convulsionar. Y me habló un día, pasados unos días, este hombre, casi llorando, casi gritando. Dice: mi hija tenía 38.5 de temperatura y no convulsionó. Y nunca más volvió a convulsionar. Pero, hermanos, estaba empezando. Y quizás era algo que Dios quería que yo viera para que creyera más en Él. No para que me sintiera por encima de otras personas o que era un gran hombre de fe. Había muchas cosas más en las que tenía yo que ser preparado, así como Elías tenía que ser preparado. ¿Para qué nos preparamos aquí? Para muchas cosas en la vida es necesario pasar por un periodo de preparación. Y Dios tiene un campo de capacitación y un método. Yo sé que esto no agrada, pero es el quebranto, la tribulación, la prueba. Esa es la forma en que va a prepararnos Dios. Prepara a los hombres escogidos y nos va a llevar quizás al desierto de Querit o al arroyo de Querit. Y vamos a empezar a pasar por muchas circunstancias para empezar a ver la guía de Dios. Porque Dios es el que nos va guiando. Dios es el que le dijo a Elías: vete a Querit. No fue iniciativa de Elías. Fue el mandato de Dios: sal de ahí, de donde estás, de donde enfrentaste a Acab, sal de ese lugar. No te quiero ahí en Israel, no te quiero ahí en el reino. Ya diste la sentencia que va a haber para todo Israel. Ahora sal. Espera que ellos empiecen a ver que esto se está cumpliendo. Y ese arroyo está en medio del desierto, el arroyo de Querit. Es un desierto es un lugar difícil para vivir. No es agradable estar en un desierto, hermanos. Cuando vas al libro de Deuteronomio en el capítulo 8, Dios le dice al pueblo, dice: yo te hice andar por el desierto. Dice: porque te metí ahí para ver qué había en tu corazón. Y entonces Dios, cuando nos lleva a un desierto, es para enseñarnos y para prepararnos y para que maduremos. No sé cuál sea tu desierto, pero a lo mejor de repente tú estás bien establecido, como ahorita escuché una petición. No sé si ese Carlos es el esposo de Gina, la güerita que venía aquí. ¿Lo oíste la petición, Memo? Carlos no tiene trabajo y su hija y su esposa Gina, creo pedía, bueno, no pedía ella, pero que es Gina y su hijo. Él tenía un gran puesto en Hacienda, si es que es ese que creo. No es ese. Pero sucede así, a lo mejor tú has tenido un buen puesto y de repente lo pierdes. ¿Será que tu arroyo se está secando? O de repente tu salud se quebrantó. Mira lo que le pasó a Liz, le pasó de la noche a la mañana prácticamente. Y no es mal augurio esto, pero ayer estuvimos con el hermano de mi esposa. Él lleva 4 meses, también le salió un herpes zóster. Sí, el que decías, ¿cómo se llama? Cinturón del diablo. La culebrilla es la de Liz, ¿no? Pero este es cinturón del diablo porque están en la cintura. Yo creo por eso se le llama cinturón, porque está en la cintura.
cuatro meses, y me decía mi cuñado todavía, de repente, dices como toques eléctricos, de repente grito, ¡ay! Y lleva 4 meses, va para el 5º. O sea, de repente puede pasar esto de un día para otro. Mi esposa tiene la espalda una abertura así, de un como barro que se le enterró, y ya es aquí nuestra querida, ya le tuvo que hacer prácticamente una operación, abrirle, y la tiene abierta todavía. O de repente te dan la noticia cáncer. O de repente se muere un ser querido, a lo mejor del que tú dependías, aunque no dependieras de él, un ser querido, y parece que tu arroyo se va secando. Fíjate lo que escribió Tozer, A.W. Tozer. Es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo humilla profundamente. Eso que parece una tragedia es algo disfrazado que Dios trae como una bendición. Ahorita no lo ves, pero vas a ver más adelante. Dios le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Sí? Después es cuando entendemos por qué suceden las cosas, cuando lo vemos ya a la distancia, cuando Dios ha ido sanando poco a poco nuestra herida. ¿Sí? Pero necesita llevarnos Dios a un lugar desértico, a estar solos para tener intimidad con Él, para buscarlo de tarde, día, noche, ¿sí? Para conocerlo más íntimamente y para saber que en medio de las circunstancias adversas Dios nos va a sostener, nos va a proveer, ahí nos va a estar llevando el alimento, no nos va a desamparar, ¿sí? Él no pierde el control, Él sabe lo que está haciendo. Aquí la cuestión es que tú te abandones y le creas a Dios, y confío en ti, Dios, esté donde esté en el desierto, esté en Kerit o esté en Israel, en donde esté, yo voy a confiar en ti, Señor. Puede estar siendo difícil la situación, y muchas veces lo es, pero acuérdate, Dios no va a probarte más allá de tus fuerzas, y junto con esa prueba, dice la Escritura, te va a dar una salida. Así que podemos ver la vida del profeta Elías. ¿Cuál es la respuesta de Elías en el verso 5? Elías dice, y él fue e hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y mira, para que las promesas de Dios puedan tener un cumplimiento en tu vida, Dios necesita de nuestra obediencia. Muchas veces sus promesas no se cumplen porque nosotros somos reticentes a obedecerle, dudamos de lo que Dios nos está pidiendo. Queremos acomodar las cosas como nosotros creemos que funcionarían mejor, queremos tener mejores ideas que Dios. A veces le decimos, ¿por qué, Señor? No, ¿por qué? Él sabe lo que está haciendo, hermano. Él lo sabe, no está equivocado. ¿Sí? Y me encanta la respuesta de Elías, porque lo que Dios le estaba ofreciendo a Elías estaba vinculado con el propósito de él, pero con la obediencia también que tuviera Elías a eso. Y la fe siempre va a ser una cuestión clave en nuestra relación con Dios. Si no le creemos a Dios, ¿sí?, va a ser difícil que podamos ver los frutos de lo que Dios nos está prometiendo, ¿no? Así que entonces viene la provisión de Dios allí en Kerit. Dios sustenta a Elías a través de los cuervos. ¿Te acuerdas cuando Dios trata también con Moisés? Y cuando le está pidiendo que vaya a rescatar a su pueblo, y cuando dice la Escritura que tiene una vara Moisés en la mano, y le dijo, Dios, ¿qué tienes? Una vara. Dice, suéltala. ¿Qué pasó con la vara? Y después, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dijo, tómala, pero no a la vara, sino a la víbora. Y ahora iba a tomar la víbora. ¿Y sabes de dónde le dijo Dios que tomara la víbora?
de la cola. Y si alguien sabe de víboras, soy yo. No, el que sabía de víboras era mi papá. Él mató muchas víboras de cascabel. Y él siempre me dijo, nunca se debe tomar una víbora por la cola. Nunca. Siempre hay que inmovilizarla en la cabeza. Porque si tú la tomas de la cola, da el chicotazo y te va a picar. Cuando Dios le dice a Moisés, toma la víbora por la cola, era un acto de fe de Moisés tomar la víbora por la cola. Yo creo que Moisés sabía de víboras. Ya había vivido 40 años en el desierto de Madián. Se había encontrado por ahí con víboras. Mi padre por eso mató muchas víboras, porque mucho tiempo estuvo en el campo. Y ahí de repente le salían las víboras. De hecho, él, así como le hizo Vero, así, oye, él le tenía pavor a las víboras, pero las tenía que matar. O las mataba o la víbora lo podía picar. Y si él soñaba una víbora, perdón, si tenía una pesadilla era porque soñaba víboras. Entonces, cuando Dios le está pidiendo esto a Moisés, era un acto de confianza de Moisés en Dios. Y toma a la víbora de la cola y la víbora no lo pica, sino se vuelve a convertir en vara. Y cuando Dios le dice a Elías, te voy a sustentar por medio de los cuervos, no usó su lógica. Confió en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sí? Y entonces la provisión se da ahí en Querit. Dios sustenta a Elías por medio de los cuervos. Pero todo esto era parte de la preparación que Dios estaba haciendo con Elías. Lo estaba preparando para una misión que iba a estar más adelante. No se lo adelantó Dios. No le dijo Dios, necesito que más adelante te enfrentes en un monte contra Baal y sus profetas. Dios lo estaba preparando para más adelante. Así que esta formación de Elías tenía que aprender a confiar en Dios más que en el agua del arroyo, más que en las comidas de los cuervos. Su confianza tenía que estar en Dios. ¿Tú crees que Dios sabía que el arroyo se iba a secar? Elías también, pero era un periodo de prueba. Y mira, no sé si tú has llegado a un momento en que de repente echas un suspiro así. Gracias a Dios, creo que ya está pasando esta prueba. Creo que ya estoy saliendo. Ya le estaba cerrando su herida a mi esposa. Y yo soy ya me dio título ya de enfermero titulado, ¿ah? ¿Sí? Si alguien ya necesita una curación, hermanos, llámenme, ¿no? Y entonces ya me dejó Jazz atender a mi esposa. Usted la va a curar, después del baño le cura así, y en la tarde otra curación. Me manda una foto, le saca y yo lo estoy viendo diario. Y entonces de repente un día le digo, ya iba mejorando mi esposa, se le quitó el dolor, ya estaba bien. El día de la despedida de solteros de Dani y de Anita, ese día le digo a Jazz en la mañana, ¿qué crees, Jazz? O en la noche anterior, supuró un poquito la herida y le vi un poquito de pus. Mis hermanos, ¿puede venir por mí a las 8:30, 8:20 de la mañana para ir a ver a su esposa? Ya saben cómo es Jazz, ¿no? Claro, Jazz. Entonces llegamos ahí, se le voy a tener que quitar toda la costra que ya se le había formado otra vez. Sacó su bisturí, le empezó a quitar todas sus tijeras y otra vez la piel al rojo vivo. Ese día fue el día que se puso más mal y quizás le afectó hasta su enfermedad de artritis. Lloraba de dolor mi esposa. Y uno cree que ya está pasando la prueba. No, me decía mi esposa, ¿cómo va? Pues ya está cicatrizando ya. No, pues otra vez. Y así es en muchas áreas de nuestra vida. Parece que ya estamos saliendo de una. Y después le decimos, Señor, ¿otra? A veces hasta le podemos decir, ya le bástame la canasta, Dios. Ya no puedo, si no podía con la otra, ahora me viene una más.
creo que fue Marisa y luego Leti. Si sus padres se murieron un día y luego el otro, Leti una vez y unas semanas después también. ¿Sí fue con tus papás, Mari? El mismo día. Imaginan, ya estás pasando por una tribulación y en unos momentos más, en unas horas más, se muere el otro. Leti fue unos días, un mes, creo, algo así. 15 días. ¿Tú crees que Dios es cruel? Bueno, empieza a secarse el arroyo. Es una respuesta a la misma oración de Elías. Yo creo que debería de haber fortalecido la fe de Elías. Mira, profeticé, ya no hay agua en el arroyo, no ha llovido. Esa es la forma en que Dios me respalda. Y entonces, ¿sabe Dios que ya acabó ese periodo de preparación en Elías en Querit? Y entonces le dice ahí Dios, vamos al verso 8, dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo, todavía está en Querit, le dice, levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Saben quién vivía en Sidón? El padre de Jezabel, era de allá. Y allá vivió Jezabel, y allá se adoraba a Baal y a Acera. ¿Pero para qué lo iba a preparar Dios? Para el encuentro que iba a tener más adelante. Pero ¿sabes? Si antes lo estuvo sustentando un pequeño arroyo y los cuervos, digamos, más sobrenatural, ahora Dios quiere probar un poquito más la fe de Elías. Dice, ahora vete a aquel lugar, y a aquel lugar también había llegado la sequía. Dice, ¿y qué crees? Te voy a mandar a la casa de un hombre adinerado, a una viuda pobre. Y tan pobre que cuando llega Elías allá, lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de masa, y lo iba a hacer y se iba a dejar morir ella junto con su hijo. Le dice Dios a Elías, ahí te quiero. Levántate, vete para allá, a Sarepta de Sidón, y ahí vas a estar. Ya le di yo a una viuda una orden para que te sustente. Y luego me encanta la respuesta de Elías. Dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué tal eres tú para responder a las órdenes de Dios? Cuando Dios te dice algo, haz esto. Señor, ¿no podrías darme un poquito más de tiempo? No adelanto, pero vénganse el miércoles para ver en el capítulo 10 de Esdras lo que hace la gente que sabía que le había fallado a Dios y la determinación que toma respecto a sus esposas. Dios te puede pedir algo. Miren, es que queremos como llegar a un acuerdo con Dios. Tienes una relación con alguien que no te conviene. A lo mejor es incrédulo o es creyente, pero no te conviene. Y te dicen, no te conviene, déjalo. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Inmediatamente, Señor. Y yo puedo entender, he hablado con mi hija. Ustedes vieron, mi hija aquí se comprometió. Y unos días después de comprometerse, unas semanas o meses después, a un mes de su boda, subió aquí y se acabó la boda, no hay boda. ¿Y creen que es fácil de repente romper eso? A veces el corazón queda ligado a otras personas. Pero Dios dice, haz esto, rompe, no te conviene. Y a veces nos los dice por medio de otras personas. No esperes a escuchar la voz audible que te diga, haz esto. Porque aquí dice la Escritura
que Dios le había dicho a esta mujer viuda que iba a sustentar a un profeta. No sé cómo se lo dijo, porque cuando leemos después más adelante la historia, ella no identifica tanto a Elías y no habla de que, pues ese es el hombre que me dijo Dios que yo sustentara. De alguna manera ella iba a comprobar eso, y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos pide algo, más vale obedecer de la manera más inmediata, porque el que demora la respuesta a Dios o la obediencia a Dios en realidad está siendo desobediente. Entonces necesitamos creerle a Dios. Y entonces este hombre se levanta, va a la viuda y llega a Sarepta. Y cuando llega, dice el verso 10, y cuando llega a la puerta de la ciudad, ahí está la mujer viuda y estaba recogiendo leña, y él la llama y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y fíjense la respuesta inmediata, pero a mí me llama también la atención esto. Se supone que había sequía, ¿no? ¿Saben el traslado que hizo Elías desde Querit hasta Sidón? Son como 800 kilómetros. Algunos calculan que tardó como 4 meses en ese trayecto. En el desierto. Llegó, ahorita yo después de hablar 40 minutos, ya se me secó la boca. Imagínense a Elías durante 4 meses caminando en el desierto sin agua. Probablemente se encontró un poquito, a lo mejor llevaba una cantinflora, o lo sustentó Dios de una manera sobrenatural. Lo primero que llega, cuando llega a Sarepta, lo que tiene es sed, y encuentra a esa viuda que Dios le había dicho que le iba a sustentar, y lo primero que le pide es un poco de agua. Y yendo ella, lo hace de manera inmediata, se la trae, y la volvió a llamar y le dijo: ahora te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahí es cuando viene la respuesta de ella, dice: vive Jehová, tu Dios. ¿Sí? No le dice mi Dios, tu Dios. Pero esto habla de que no desconocía las cosas de Dios, del Dios de Israel. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa es la viuda que te va a sustentar, Elías. ¿Qué te parece mi plan? Le diría a Dios. ¿Te gusta? ¿Sí? Ella es la que te va a sustentar. No tiene nada, Señor. Pero Elías era un hombre que había empezado a confiar en Dios. Yo la primera vez que leí esta historia, cuando después Elías le dice: mira, ve, prepárame una torta para mí primero. Dije, qué gandalla el Elías, ¿no? Yo así pensé, coloquialmente hablando, dije, qué gandalla, pobre viuda. Si hasta tenemos canciones de los niños de la viuda, una viejecita cortando su leñita, ¿no? Híjole, se pasa este profeta, ¿no? Qué egoísta, primero a mí. Bueno, él sabía y conocía a Dios, y de antemano ya sabía quizás lo que iba a hacer. Y me encanta también, para terminar, la respuesta de esta mujer, porque Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, vas a hacer tu torta y te vas a dejar morir, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y nada más quiero terminar con eso.
Fíjate cómo un hombre puede tener autoridad de dar una orden a otra persona y esa persona va a responder con la misma respuesta con que este hombre respondió antes. Dios le dijo a Elías: haz esto, vete a Querit, levántate de ahí, vete a Sarepta, y Elías obedeció. Y Elías le dice a esta mujer lo que tiene que hacer, y dice en el verso 15, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. ¿Ven el paralelo? La obediencia de Elías a Dios, la obediencia de esta mujer al hombre de Dios. Para que tú puedas tener autoridad, necesitas haber experimentado la relación con Dios, el trato con Dios, haber vivido lo que estás transmitiendo. Si no, no lo vas a poder transmitir con autoridad. ¿Sí? Solo cuando te has metido, cuando has estado en el desierto con Dios, cuando has conocido a Dios, cuando lo has visto cara a cara, cuando has comprobado su fidelidad, puedes decir a alguien, y no son meras palabras nada más de consuelo: no te preocupes, esto también va a pasar, Dios no te va a dejar. No son meras palabras. Hay cosas que no son sencillas a veces hacer. ¿Vieron a Emilio? Cuando nuestro hermano pastor Chevo falleció, acompañé a mi hermana Rox al hospital. En lo que íbamos en el trayecto a entrar al hospital, ella me dijo: ¿cree que ya lo vayan a dar de alta? Dije: no sé, hermana. Y en ese momento me entró un mensaje de Patti, la doctora, y decía el mensaje: nuestro hermano pastor Chevo ya partió con el Señor, ahora está mejor que nosotros. Y llegamos a la entrada del hospital y yo ya sabía que había fallecido. Y ya le pidieron los datos a la hermana Rox. Y dice: pero solo puede pasar uno. Le digo: entre usted, hermana. Y ya que se adelantó un poquito, le digo a los guardias de ahí, digo: me acaba de llegar un mensaje que su esposo falleció, va sola, no lo sabe, déjeme pasar. Y dice: adelante, pásele, pero que no los vean juntos. ¿Saben lo que es dar una noticia así? No fue fácil, menos para ella. Pero se la tenía que dar. Y qué bueno que estaba ahí, porque la pude abrazar, la pude consolar. No recuerdo lo que le dije, pero les aseguro que no fueron palabras vacías, no fueron nada más un formulismo. Aunque yo no he perdido una esposa, he perdido a mis padres y he perdido 5 hermanos. Y he visto la muerte de cerca en los familiares. Pero es el Dios que sostiene. Es el Dios que no nos va a dejar solos. Es el Dios que está probando y madurando nuestra fe. Es que aunque en el momento no estemos viendo con claridad, más adelante vamos a decirle: Señor, ahora entiendo, ahora sé. Y aunque no lo sepamos más adelante, vamos a saber que Dios nos sostuvo en esas situaciones difíciles. Y no, quizás no va a parar ahí, no se va a acabar. Yo les decía a los pastores hace unos días, el domingo que vi a mi esposa cómo estuvo, yo pensaba venir hace 8 días aquí. Estuvo a punto de caerse de la cama porque no, se quedó sin fuerzas. Ya no la pude detener, nada más me dijo: déjame caer aquí, sosténme para que no me caiga fuerte. No la podía levantar de la cama. Y en un momento pasó por mi mente, porque había escuchado una prédica del hermano Miguel Núñez, contando la historia de otro hermano que tuvo que renunciar a su ministerio para cuidar a su esposa los últimos días de su vida, que tenía Alzheimer. Y en un momento pasó por mi mente, dije: yo dejo todo para estar con mi esposa.
Gracias a Dios se ha ido mejorando poco a poco. ¿Pero qué viene para adelante? No lo sé. Pero puedo voltear hacia atrás. Y puedo darme cuenta que en muchas cosas Dios me ha sostenido, como te ha sostenido a ti, como nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Y les puedo asegurar que ahora estamos en un punto de mayor fe, de mayor confianza, de mayor madurez. Y que aunque han sido momentos muy dolorosos, Dios siempre nos ha llevado. Fíjate, dice el profeta Isaías: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo no te abandonaré. Y después dice: en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Ahí nos tiene Dios, en las palmas de su mano, y nunca nos va a dejar. Él es el que siempre va a estar presente ahí todo el tiempo, a todas horas. Así que confiemos en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque al poder analizar la vida de tus siervos, hombres de fe, pero hombres igual que nosotros, frágiles, temerosos, con dudas, no tendríamos, Señor, por qué amedrentarnos tampoco nosotros. Aunque es verdad que la prueba no nos gusta, es verdad que los tratos tuyos quisiéramos evadirlos, pero sabemos que no hay forma de evadir eso. Y que todo obedece a un propósito, como hace unos días nos compartía nuestro hermano Memo acerca de Job. Y queremos tener esas palabras en nuestros labios. En todo esto que nos acontece, en todo lo que le aconteció a Job, no encontró despropósito alguno. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Déjanos aprender de tu siervo Elías. Déjanos ver cómo hasta este punto que estudiamos todavía no se le llamaba un hombre de Dios. Más adelante se le va a llamar un hombre de Dios cuando resucita al hijo de esta viuda. Pero todo es parte de la preparación. No sabemos cuánto nos falta a cada uno de nosotros para que alguien nos llame un hombre de Dios. Pero sabemos que estamos en el camino porque tú así lo prometes. Tú terminarás la buena obra que comenzaste en nosotros, Señor, hasta el día en que Jesucristo venga. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.